Les habla José Luis San. Esto es Tertulia entre Amigos. Y tenemos con nosotros al pastor Carlos Reich. Bienvenido y gracias por estar aquí. Y José Luis, un placer poder estar aquí compartiendo este tiempo contigo y con los amigos. Y esperamos que el tema va a ser muy bonito, muy de candente actualidad y sobre todo les va a despertar y les va a abrir los ojos en cuanto a cuál es la labor de los profetas de la Iglesia. Estamos hablando de el mensaje a los gobernantes. Normalmente oímos siempre predicar desde los púlpitos a las personas que están en pecado, a aquellos que queremos que sean liberados de adicciones, pero hay un mensaje también para los gobernantes. Y Carlos, ¿qué mensaje hay para los gobernantes? Bueno, hemos visto en programas anteriores qué era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo se dirigían a los gobernantes, porque pareciera que Dios no tenía nada que ver con los gobernantes. Pero en el Antiguo Testamento vemos que los profetas, entre otras cosas, hablaban al pueblo, pero hablaban a los gobernantes. Hemos visto también que aún Jesucristo tenía ciertas cosas que decir a los gobernantes. Y ahora vamos a ver también en el Nuevo Testamento que encontramos de mensaje a los gobernantes. ¿Por qué? Hemos visto, hay un versículo bíblico que dice que nosotros fuimos llamados a ser sal en este mundo, y si la sal no cumple con su función, no sirve para nada, sino que es para ser echada afuera. Entonces, si como profetas, recordemos que la palabra profeta viene del griego, que significa hablar la palabra de Dios. Si no denunciamos o no hacemos cosas, somos cooperadores necesarios de la degradación. O sea, la palabra cooperador necesario es una figura legal para aquel que por su omisión, por ejemplo, no denunciar, se está cometiendo un robo y no lo denuncias, eres cooperador necesario. Ahora, la audiencia tiene que saber que no estamos hablando de política, que no es cuestión de tomar parte por alguna opción política, sino estamos hablando de lo que la palabra de Dios enseña como conducta, cómo hay que gobernar, cómo hay que actuar en medio de la sociedad. Claro, no es cuestión de política, porque también las cosas ya se están saliendo de lo que es habitualmente izquierda-derecha. Recordemos que izquierda-derecha fue cuando en Francia, en la República Francesa, comenzaron a derecha, eran unos, izquierda otros, entonces ideales, pero ya la cosa va, lo que está sucediendo en el mundo está excediendo ya lo que es izquierda-derecha. Entonces, que nosotros, aparte como hijos de Dios, no estamos o no deberíamos ser de izquierda o derecha por el hecho de seguir una ideología. Nuestra ideología es la palabra de Dios, Amén. Es el reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros, no es como hay algunos que piensan que bueno, porque mi familia fueron de izquierdas o derechas, yo voy a ser así. No. Tú tienes un compromiso, o deberías tener un compromiso con Dios y con su palabra. Claro, porque además muchos venimos de familias que no conocían el Evangelio. Exacto. Tenían sus ideas, sus costumbres, sus ritos, y ellos se movían con la luz que tenían. Mira, hay un versículo bíblico donde Jesús le dijo, con vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. Si bien era por otro tema, pero el principio es el mismo. Cuando pesa más en nuestro corazón la tradición familiar, la tradición del barrio o cultural o lo que sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es un peligro y eso es algo que no debemos vivir los hijos de Dios. No es que yo soy del Barça o del Madrid Barça o Atlético Madrid y yo en mi familia somos 5 generaciones que simpatizamos por el mismo equipo de fútbol. 5 generaciones. Pero es el equipo de fútbol, no es la política. Entonces, la política ya tengo que dejarla de lado, porque cuando la política está reñida con mis principios de fe, ¿cómo voy a seguir apoyando eso? Y la política actual
Deja mucho que desear. Muchísimo que en desear. cuanto al ejemplo y en cuanto a la conducta. Claro, ahora, el tema es, como hijos de Dios, ¿nos quedamos callados? Porque el problema es, hipotéticamente soy de determinada ideología política y veo que porque es mi partido me quedo callado, soy cómplice. Sí, por omisión. Por omisión. Que es un pecado también. Exacto. Entonces, si yo verdaderamente soy un hijo de Dios, lo que tengo que hacer, aunque sea el partido que yo he votado, lo que tengo que hacer es denunciar y hablar. Puedo ser más severo o puedo ser menos severo, pero no quiere decir menos veraz. Exacto. Educados, pero veraces. Exacto. Entonces, y dirigirme a las personas y decirles, mire, estos se están equivocando, estos lo están haciendo mal por esto y por esto. Y hacerles entender que no van a contar con nuestro voto porque sí. El voto ningún voto debería ser cautivo, pero menos el del Hijo de Dios. Amén. Mi voto es, yo voy a apoyar a estas personas, pero que sepan que en la medida que dejen de hacer lo que está de acuerdo con mis principios, yo dejaré de apoyarles. No queda otra. Es que es así. No podemos participar del mal. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Exacto. Vamos a comenzar con el último de los profetas, que fue Juan el Bautista, que era primo segundo de Jesucristo, ¿no? Sí. Porque María y Elizabeth eran primas. La madre de Jesús con la madre de Elizabeth. Sí, con Elizabeth, la madre de Juan. Entonces, vamos a ver qué decía este hombre, a ver qué pasaba, ¿no? Y qué haría hoy, aquí en esta España, Juan el Bautista. Vamos a comenzar Mateo 11:11, por favor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Bien, aquí vemos algunas características de Juan. Primero, que fue el último de los profetas. Pero que el más pequeño en el reino de los cielos, Jesucristo cuando se manifestó se manifestó diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, porque hay algunos que dicen, no, pero eso era el Antiguo Testamento, pero aquí vamos a enlazar el Antiguo Testamento, porque Juan el Bautista y Jesucristo precisamente son el enlace entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, Juan el Bautista era un tremendo campeón del Señor, pero dice que el más pequeño del Nuevo Testamento, o sea, del reino de los cielos, iba a ser mayor que él. Así que si Juan el Bautista tuvo ciertas características, nosotros, no porque lo digamos nosotros, hoy en el siglo XXI, tendríamos que tener mayor autoridad. Entonces, y habla de la violencia. No está hablando de violencia física, porque la Biblia no habla, el Nuevo Testamento no habla de violencia física, está hablando de violencia espiritual. Sí, porque la Biblia no nos enseña a ser violentos físicamente contra los demás. De hecho, dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne o sangre. Exacto, pero sí violencia contra el reino de las tinieblas. Amén. Y violencia contra las manifestaciones del reino de las tinieblas. Amén. No puedo contemporizar con el reino de las tinieblas. Tengo que estar en guerra. Si yo estoy contemporaneizando con el reino de las tinieblas, es que no estoy cumpliendo con mi objetivo. La luz y las tinieblas se rechazan, se repelen entre sí. Vamos a Mateo capítulo 11, pero los versículos 14 al 19. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo,
Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesucristo aquí delató lo que sucede en el corazón de aquellos que verdaderamente, es duro esto, pero en el corazón principalmente de los tibios y de aquellos que no se quieren jugar por el reino de los cielos. Si hay uno como Juan el Bautista que hace determinadas cosas, no le viene bien. Y si viene Jesucristo que hace otras cosas, tampoco le viene. Esto nos enseña que no va a haber manera de caerle bien a todos. Y que como profetas de Dios no debemos pretender caerle bien a todos. Es que yo creo que, permíteme, que los que servimos a Dios y los profetas especialmente, el planteamiento no es caer bien a la gente, es respetar a las personas, ser educados, no atacar, no ofender, pero en primer lugar es caer bien a Dios, obedecer a Dios. Pero, y aparte de eso, si yo, como siervo de Dios, recuerden, cuando hablo de profetas, no estoy hablando de ministerio de profético, no estoy hablando del don de profecía, estoy hablando del hecho de nuestra relación con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Si yo no digo las cosas que Dios dice, no estoy cumpliendo con mi función. Ahora, si yo hablo y manifiesto lo que Dios dice a través de su palabra, no le voy a caer bien a todos. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Un venezolano una vez me enseñó una frase que usaban en Venezuela y me dijo, ningún hombre es una moneda de oro que todos quieren. Exacto. Y menos un siervo de Dios. Tenemos el ejemplo a través de toda la Biblia. Dice, está bien que en el Nuevo Testamento ya en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia hallaba gracia delante de Dios y de los hombres, ¿no? Pero evidentemente en la medida, yo te voy a dar un ejemplo. Yo cuando era niño era un poco travieso. Qué raro, Carlos. No mucho. Entonces, me acuerdo ir por sitios y cuando había un hormiguero, pateábamos el hormiguero. ¿Y qué pasa cuando tú pateas un hormiguero? Las hormigas se te revuelven. Y se te suben y te pican por todos lados. Más si son hormigas coloradas. Entonces, cuando tú hablas verdaderamente la palabra de Dios, en el hormiguero de demonios de este mundo, se te van a revolver. Sí, sí. Por eso es imposible caerle bien a todos. Unos por una cosa, otros por otra, pero es imposible caerle bien a todos. Entonces, como siervos de Dios, o como hombres y mujeres de Dios, que hablamos la palabra de Dios, no pretendamos caerle bien a este mundo, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero aparte entendamos, por lo menos este es el versículo que a mí me habló año 1987, y con este versículo entendí lo que significa consagrarse al Señor. Porque a mí me gustaba también contemporizar con este mundo, ¿no? Y me gustaba ir a la iglesia, disfrutaba de las alabanzas, de la bendición. Cuando el Señor sanó mi cuerpo, hizo un milagro que me sanó de asma, alergia y sinusitis, y me sentí sano por primera vez en mi vida, eso con 24 años. Gloria a Dios. Y el Señor me llenó de su amor y me dio el gozo, pero unas cosas maravillosas. Pero entendí, me gustaba contemporaneizar. Entonces estaba pensando en que, bien, voy a la iglesia, pero sigo con ciertas cosas en mi vida. Hasta que Efesios capítulo 2 dice, el apóstol Pablo dice, siguiendo, hablando del tiempo pasado, que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo.
que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que opera en vosotros. O sea que la corriente de este mundo tiene la forma, la inspiración y la forma del príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? El diablo, de los Por lo demonios. tanto, no puedo contemporizar con eso. No puedo estar de acuerdo con eso. Evidentemente tengo que ser como los imanes de polos opuestos que se repelen con eso. Por eso, si pretendo vivir aceptado por este mundo, no estoy cumpliendo con mi función profética. No, estamos perdiendo la esencia, como tú decías. Dejamos de ser sal. Exacto. Perdemos, y la sal está hecha para influir. Exacto. Y si no influye, no vale. La sal es un, digamos, se usaba, hoy en día se usa nada más que para las comidas, es un potenciador del sabor y todo eso. Pero antes la sal era importante, entre otras cosas, porque se usaba para salar las carnes y que las carnes no se pudran. ¿Qué pasa con el jamón? Aquí en España. Sí. Entonces, preservaba de que se pudran las carnes. Y la sal, su función es eso, preservar. Y además tenía mucho valor, al punto de que a los soldados romanos parte de la paga era con sal, que de ahí viene la palabra salario. De ahí viene O sea, salario. la sal tiene mucho valor. Los hijos de Dios tenemos valor para Dios. Si Si cumplimos nuestra labor de hacer un efecto de salar, de traer lo bueno, de influenciar para el bien. Exacto. Por eso yo decía, si nos acercamos al mundo de la política para callarnos y aceptar todo porque sí, porque son de mi cuerda política, porque son de mis conceptos políticos de toda mi familia, ¿qué estoy haciendo? Y mismo Evangelio, cuando Jesús habla, nuestros oyentes y televidentes deben de entender que Jesús habló con personas que eran facciones políticas en su tiempo también. Exacto. O sea, los saduceos, los fariseos, tenían sus facciones políticas, no eran solo religiosos o que tenían un nombre, es que tenían una tendencia política. O Roma, que habló a los romanos también. El Imperio Romano, y el Imperio Romano permitía esas facciones político-religiosas, porque al tener ese nivel de influencia que tenían los fariseos, los saduceos y los escribas, tenían un poder religioso, político-religioso. Entonces, que estaban en pugna entre ellos. Entonces, evidentemente, como tú dices, primero Jesucristo y después los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse a ese poder. Tuvieron que tener sus roces con ese poder. Y de hecho les costó la vida. Exacto. Porque César era Dios. Y ellos se negaron a reconocer a un Dios que no fuera Jehová, que no fuera Jesucristo, que no fuera el Dios revelado. Claro, yo entiendo que no podemos pretender que las legislaciones se adapten a nuestra fe, a la Biblia. No podemos exigirle a los gobiernos eso, pero sí hay una serie de cosas que deberíamos exigirles. Conducta, ejemplo, Exacto. leyes justas. Exacto. Y leyes para todo el pueblo, no para grupos de presión infiltrados o para meter unas formas de vida que incluso van contra la ciencia. Van contra la propia naturaleza. Y la propia naturaleza de la persona. Exacto. Vamos a ver algunas cosas de esta. Lucas, capítulo 3, versículos 7 y 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Espera hasta ahí. Fíjate que le está diciendo a aquellos que se justifican
porque claro, muchos judíos en ese momento se estaban justificando ante la reprensión que le estaba haciendo Juan el Bautista, se justificaban diciendo, pero Abraham tenemos como padre, como diciendo, nosotros también somos hijos de Dios. Sí, todo muy bien. Pero la realidad es que dice que ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. O sea, tú puedes ser bautista, pentecostal, católico, carismático, lo que sea. Puedes dar el currículum que quieras, pero ten en cuenta esto. El hacha va a estar puesta en la raíz de todo árbol, y aquel que no dé fruto, ¿qué dice? Pues será cortado y echado en el fuego. Ahí está. O sea que no es una cuestión de que podamos esgrimir ni nuestra estirpe cristiana, de que tenemos tantas generaciones de cristianos. En mi caso soy la segunda porque mi madre fue la primera que conoció al Señor, entonces no es mucho que puedo esgrimir. Yo 3, la mía la tercera. Bien. Te gano por una, Carlos. Por una. Tampoco podemos esgrimir ni conocimiento, ni pertenencia a ninguna denominación, no podemos esgrimir nada. Lo único que Dios nos va a salvar del hacha son los frutos. Que llevemos frutos, dignos de arrepentimiento. También. Exacto. Que demos frutos. Y el fruto también tiene que ver con nuestra compromiso con el mensaje de la palabra y no con ideales naturales, humanos. Exactamente. Entonces, es interesante lo que dice, ¿no? Y además es que es algo que es tan fuerte. La Biblia dice que la palabra de Dios no va a pasar. El mundo pasará y todo. Pero sin embargo los políticos dicen una cosa, luego de repente giran por intereses, dicen otra. ¿Cómo los cristianos podemos apoyar esos giros, esos cambios? No, tenemos que mantenernos sobre la roca, sobre la revelación bíblica, sobre la verdad inmutable. O por lo menos, ¿cómo podemos permanecer callados y no decirle, has cambiado? Exacto. Eso no era así. Exacto. Tú estás mintiendo. Dijiste otra cosa. Dijiste otra cosa. Prometiste otra cosa. ¿Cómo podemos quedar callados? No, es que el partido lo que quiera, pero el hacha está puesta sobre mi vida como hijo de Dios, no sobre el partido. Exacto. Y quien va a dar cuentas va a ser cada uno independientemente de. Exacto. Es muy interesante. Continúa a partir del versículo 10, por favor. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Aquí ya hay algunas apreciaciones muy interesantes que hace el Señor sobre cosas que a Dios no le agrada y que nosotros tendríamos que estar denunciando. Porque aquí se habla de varias cosas. Se habla de la manutención, se habla de la ayuda no al que a ti te interesa, sino al necesitado. Exacto. No para ganar votos o para dejar que grupos de presión vayan adelante o que entidades económicas manipulen y hagan negocio con la sanidad y compañía. No, un gobernante no está para eso. No está para el negociado personal o de amiguetes o de grupos de presión. Y aquí, fíjate, vinieron unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Recordemos que hablamos que estaba el pueblo de Israel, pero por sobre ellos estaba el Imperio Romano. Y el publicano era el que cobraba impuestos para el Imperio Romano. Y entonces, por ejemplo, el Imperio Romano venía y decía, por José Luis vamos a cobrar 1 euro. Pero iba el publicano y decía,
José Luis, me tienes que dar 3 euros de impuesto. Y te presionaba, 1 para el Imperio Romano, 2 para mí. Ese era el trabajo. Por eso cuando el Imperio Romano, el pueblo judío, cuando tenía que decir a alguien un insulto, como nosotros hoy en día aquí mentamos a la madre o al padre para herirlo, cuando te tenían que insultar te decían que eras publicano y pecador. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque era tan mal visto por eso, porque sabían que ese hombre era corrupto y se aprovechaba del poder. ¿Cuántos hay corruptos que se aprovechan del poder? Y tenemos mensaje de parte de Dios para ellos. ¿Se los estamos dando? Es que Cristo lo dio. De hecho, a uno de ellos, delante de todos, le dijo, deja la mesa y sígueme. Sí. O sea, deja de extorsionar. Deja de ganar dinero de una forma oscura, extraña. Que era también era Mateo llamado Leví, el autor del Evangelio según San Mateo. Y Jesús visitó la casa de uno, de Zaqueo. Claro. Y Zaqueo dice, Señor, yo voy a devolver, yo voy a todo lo que he hecho mal, devolverlo. Claro, lo vamos a ver más adelante. Fíjate lo que le dice el Señor. No exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, no exigir más, no pasarse de la raya, no extorsionar. Cumplir la ley que se manda al pueblo, que la cumplan ellos también. Exacto. Y después vinieron unos soldados, ¿no? Y los soldados le dijeron, ¿y qué haremos nosotros? Y les dijo, aquí hay otras cosas que no son exclusivamente para los soldados, sino para todo funcionario público, que va desde el político, porque el político no es otra cosa que un funcionario público, hasta el último de los funcionarios públicos, pasando por todos los estamentos. Dice, ¿qué haremos? Jesús dijo, no hagáis extorsión a nadie. Esto es para Hacienda. Y para muchos. Para aquellos que, si quieres que te mueva un papel o algo por el estilo, la extorsión, el cohecho. Las comisiones en las España, comisiones. En Cataluña, en Andalucía, en Madrid, todos lados. En las autonomías. En las autonomías, las comisiones. O sea, habla el Señor, ¿tiene el Señor un mensaje para darle a los políticos? No extorsionar, no hacer cohecho. Si alguien viene a hacer cohecho, tú no participes, denúncialo. Exactamente. Si no comenzamos a ser valientes y a denunciar, la sal pierde su sabor. Y nos hacemos cómplices. Exacto. Porque incluso legalmente, si un testigo sabe algo en un delito y no lo dice, aún la justicia ordinaria castiga eso. Exacto. ¿Cuánto más la justicia divina? No hagas extorsión a nadie, no calumniéis, o sea, no mentir. No mentir para favorecer, para sacar rédito político, para favorecer a alguien o desmerecer a otro. Porque en la medida que yo favorezco injustamente a alguien, en la misma manera estoy injustamente desmereciendo a otro y yo favorezco a uno y perjudico al otro. En la misma proporción. Sí. Entonces, si no obro con equidad y con justicia, lo justo, si vamos a un contrato público, que el Estado hace una licitación pública, vamos tú y yo, y de repente voy yo, porque conozco a alguien, le hago una mordida, ¿cómo es que? Un sobre. Un sobre. Que va por debajo de la mesa. Y el funcionario lo acepta. Es tan corrupto él como yo Sí. como corruptor y él por aceptarlo. Por aceptarlo.
y te estamos perjudicando a ti. Sí. Y a Dios no le agrada eso, al Señor no le agrada. Recordemos que aquí dice que el hacha está puesta. Significa, es un simbolismo de cómo todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Sí. El que corrompe, en este caso sería un mal empresario, como el corrompido, el corrupto, el funcionario corrupto, político o de carrera. Sí. Hay funcionarios políticos y funcionarios de carrera. Entonces, sea cual sea tu puesto, si tú participas, el hacha está puesta. Sí. El hacha está puesta es una forma de decir, de advertir acerca de que tendremos que dar cuentas delante de Dios. Que la justicia de Dios va a venir. Exacto, que la justicia del Señor va a venir sí o sí. O sí. Y esa es inapelable. No hay abogado defensor que pueda sostenerse delante de Dios con mentiras. Exacto. Y no hay tribunal superior No lo hay. al tribunal de Dios. No es que de repente vas a un tribunal de primera instancia y después puedes ir a apelar a diferentes instancias. Una vez que vas al tribunal del Señor, ya no hay tribunal superior. Y ahí no hay cohecho, no hay nada. Nada. Justo juicio. Justo juicio. Fíjate, dice, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Significa, no busques ganar más allá. O eso se llamaría una ganancia deshonesta. No busques ganar lo que no te corresponde. Exactamente. O no uses tus puestos para conseguir empleos o sitios en lugares de administración o en consejos de empresa y llevarte un sobresueldo. Claro. Porque tienes información de privilegiada, primera mano, o sea, privilegiada. Y puede ser, no siempre, que sea la recompensa a tus favores a esa empresa desde adentro. Sí, Lo que aquí en España se llama las puertas giratorias. exactamente. Entonces, eso se tendría que cortar. Eso no es lógico, no es ético, y el Señor está en contra de eso. Conténtate con tu salario. Porque es que todo ese dinero que se sustrae, se maneja de una forma sucia, toda esa corrupción económica y política, hace que todo ese dinero que debía de ir a la Hacienda y la Hacienda repartirlo para el pueblo, no llega al pueblo. No llega. Y las ciudades, la sociedad española, los pueblos, necesitamos hospitales, escuelas, mejorar nuestras carreteras, mejorar los puestos de enseñanza, y si no hay dinero no se puede hacer. Claro, la cuestión es que, todo eso que estás diciendo es verdad, simplemente muchas veces hablan de eso para aumentar los impuestos, para recaudar más, pero resulta que el problema es que no va a eso, va a otras cosas. Eso es mentir. O va mucho menos. O va mucho menos. Va mucho menos. Vamos a continuar con Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bien, aquí tenemos dos cosas para ver. Primero, Juan el Bautista
denunciaba lo incorrecto. No le importaba quién era. De hecho, tuvieron la autoridad para cortarle la cabeza. Sin embargo, él tenía su compromiso con la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Y si no tenemos nuestro compromiso con la verdad para denunciar lo que es verdad, hay que tener en cuenta lo que es verdad, porque muchas veces nos dejamos llevar no por la propaganda. Entonces yo escuché de decir, no, es que estos son tal cosa, pero lo sabes, lo puedes probar. No, es que todo el mundo lo sabe. Lo sabes tú, lo escuchaste de primera mano, lo investigaste. Yo me he encontrado algunas veces, en más de casi 35 años en el Señor, me he encontrado muchas veces que yo hablaba y decía cosas que después, investigando, me di cuenta, estoy hablando como un tonto, lo que no sé. Porque lo escuché, porque lo dicen los demás. Estoy repitiendo como un loro. Pero es que eso no puede ser. No puede ser. Y menos en los tiempos que estamos. Estadísticamente el 80% de lo que se mueve en las noticias y en las redes sociales es falso. Es falso. O muy manipulado. Y lo que se llama fake news. Entonces, el 80%. Sí. Yo me voy a hacer partícipe de eso. Sin investigar voy a hablar de José Luis. No, porque José Luis, su pasado y las cosas que hizo José Luis. Y no, es que todo el mundo lo dice. Porque tú vienes y me dices, Carlos, ¿por qué hablas de eso de mí? Que yo pertenecí o hice esto. ¿Tú qué sabes? Tú me preguntaste a mí, averiguaste a mis conocidos, averiguaste lo que dice verdaderamente. No, que todo el mundo lo dice por ahí. No todo. Tú dijiste, el 80% de lo que sale en las noticias son fake news o manipuladas. Es muy poco confiable. Y en esto entra el periodismo, porque estamos hablando a los políticos, pero el cuarto poder, que es el periodismo, que también entró en la mentira y en la manipulación por una cuestión de dinero, también les cabe la reprimenda. Sí, porque además cuando se sacan, se miran las 10 personas más importantes o influyentes de un país, hay una mezcla de políticos y periodistas. Y periodistas, comunicadores en general. O directores de medios. Exacto. Ahora, volviendo al tema de Juan el Bautista, que perdió la cabeza, le cortaron la cabeza por decir la verdad. ¿Por qué rechinaban los dientes? Bien lo dice, llevaba tiempo buscando matarle, pero por temor, Herodes el tetrarca, por temor al pueblo no lo mataba. Pero no es que le faltaban ganas. No es que le faltaban ganas. ¿Pero por qué quería hacerlo? Porque Juan el Bautista no le pasaba la mano por el hombro al tetrarca, le decía, tú estás con la mujer de tu hermano. Eso es ilícito, eso está mal. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Y ahora se ha casado un adúltero que le han hecho rey en un país. Exacto. Y todo el mundo y todas las religiones ahí leyendo textos de la Biblia en su ceremonia como rey. Y ha llevado a ser reina a una mujer con la que ha adulterado. Mira, mi pastor me dice, enseñaba algo en mi país y decía, si un hombre, un político, engaña a su esposa y a sus hijos, a quienes son los que supuestamente más quiere, ¿cómo no te engañará a ti? No. Por eso es tan importante la vida privada. Sí, mucho. Por eso es tan importante. Hay algunos que dicen, no hay que mezclar. ¿Cómo que no hay que mezclar? Si fue capaz de engañar a su esposa y sus hijos, quiere decir que no tiene valores, no tiene principios. ¿Cómo no va a engañarnos al resto? Porque el hombre tiene que tener principios. Si no hay principios, no hay nada. Exacto, yo no puedo confiar. Vamos a confiar en gente que no respeta sus principios, que no respeta sus compromisos.
Entonces, esa es una de las enseñanzas que sacamos de todo esto. La otra enseñanza, no callarnos la verdad. En este caso, denunció un adulterio, pero también podemos denunciar mentiras. Sí. Denunciar. Yo aquí, de este sitio, de esta plataforma, he denunciado las mentiras del señor Pedro Sánchez, del presidente del gobierno actual. ¿Por qué? Porque son harto públicas, no me inventé nada. Mira. Perdóname, para continuar, pero de la misma manera he denunciado y denuncio las mentiras del anterior presidente Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque fueron públicas, no me inventé nada, no es algo que estoy especulando, no, son públicas. Y si nadie los denuncia como mentirosos, nosotros tenemos que denunciar que eso es mentira y que por esa mentira no son confiables. Simplemente, para saber las mentiras hay que ir a una hemeroteca, leer los periódicos de todas las declaraciones del último año o 2 años de los políticos y ver, ahí ya los pillas. No estamos hablando de algo que de repente no le dio tiempo o no pudo cumplir o tuvo trabas legislativas para... Estamos hablando cosas que verdaderamente, el caso de Rajoy, el caso más flagrante, la ley del aborto, que tuvo toda la primera de sus legislaturas con mayoría absoluta y mandó al que era en ese momento Alberto Ruiz Gallardón, su ministro de Justicia, a preparar todo, y de repente cuando tenía todo preparado para derogar la ley AIDO, esa ley, agarró y mandó parar todo. ¿Y qué hizo Gallardón? Dimitió. Demostró principios. Demostró más principios que todos los demás. Que su presidente. Que su presidente, exacto. Entonces, estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. El que es mentiroso. Y si no pide perdón, y todos los que lo apoyaron piden perdón, no puedo confiar. Y es importante, porque en la lista de los que no entrarán en el reino de los cielos están los mentirosos. Y los que apoyan directa o indirectamente esa mentira, a sabiendas. A sabiendas. A sabiendas. Entonces, hemos aprendido de Juan el Bautista. Mucho. Le costó la cabeza. ¿Qué nos puede costar a nosotros? Tenemos que entender que como hijos de Dios y como voceros de Dios podemos llegar a pagar un precio. ¿Y? Para eso fuimos llamados. Cuando Jesús dice en Hechos, me seréis testigos, en Jerusalén, Judea y Samaria, la palabra testigos en el griego viene de la raíz mártires. Exacto, amartía. Ser testigo de Cristo es tener una parte de mártires en un momento dado. No queda ninguna duda. Y todos los discípulos de Jesús, ninguno murió en su cama. Todos murieron como mártires. Vamos a... Bien. Fíjate, vamos... Marcos 16, 19, 20. Bien, el mismo texto, viéndolo de otro punto de vista. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esto nos muestra otro aspecto donde Herodes, a pesar de esa denuncia, le escuchaba de buena gana. No nos van a escuchar, muchas veces los políticos o los que están en eminencia no escuchan a los aduladores, están hartos de los aduladores. Escuchan a los que tienen valentía para decir la verdad. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que escuchan de buena gana. Porque ellos en el fondo saben que están haciendo mal y necesitan descargar la conciencia. Exacto. Por eso yo doy gracias a Dios por estos medios, porque de repente nosotros no tenemos la posibilidad de momento acercarnos a alguien que esté en eminencia, pero sí podemos, a través de estos vídeos, quizás les llegue algún mensaje. Y entonces la verdad
es tan importante porque ellos están rodeados de tantas mentiras y muchas veces quieren encontrar un buen consejo en la verdad y no lo encuentran. Y si nosotros nos mimetizamos y somos igual que el resto, no nos buscarán, no nos prestarán atención, porque para que me digan las mismas tonterías y me aplaudan las tonterías como los demás, ya tengo a los demás. Necesito a alguien que me hable algo fresco, diferente, la verdad. La verdad. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tú hablabas de Zaqueo. Zaqueo Sí. era otro publicano que había estafado. Verdaderamente, si no hay, cuando alguien escucha verdaderamente y se arrepiente, el arrepentimiento implica la restitución. Aquí parece que nadie, cuántos casos de corrupción ha habido, han saltado de un partido de otro y no ha habido restitución. Ha habido condenas, pero no ha habido restitución. Si verdaderamente hay arrepentimiento, si algún político que fue pillado y tiene arrepentimiento verdadero, tiene que restituir. Si no hay restitución, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Esa es una ley bíblica. Que nos arrepintamos y restituyamos en lo que podamos económicamente, en lo moral, en pedir perdón y en... Bien lo has desglosado. Tenemos que restituir. Si no hay restitución, no hay verdadero arrepentimiento. Romanos 3, 7, 10. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, como tenemos poco tiempo, vamos a pagar a todos lo que debéis. O sea, hay gente que tiene la mala costumbre de no pagar. El simpa. Exacto. Y eso no es algo que agrade a Dios. Cada uno tiene que pagar lo que le corresponde. Impuesto, tributo, perfecto. Hay que pagar, ¿no? Siempre que sean justos. Sí. Siempre que sea justo. Porque ahora estamos viendo una presión fiscal muy injusta. Muy injusta. Ahora, no quiero decir que no paguen, simplemente que hay que rever esa presión extra. Le correspondería a la palabra que decía: no exijáis más de lo debido. De lo debido. De lo debido, ¿no? Ahora, y no debáis nada a nadie, al prójimo, aquellos que van debiendo y dejando deudas por ahí. ¿Cuántas deudas hay? ¿Y cuántas veces los políticos tienen deudas con la gente? Respetar a la gente. La deuda de los estudiantes de respeto a sus profesores. La deuda de la ciudadanía de respetar nuestras autoridades. La deuda de los hijos de respetar a los padres. La deuda de los funcionarios de respetar, cumpliendo su trabajo y respetar el tiempo de la ciudadanía. El tiempo y facilitar las cosas. Claro, exacto. No de complicárselas aleatoriamente. Bien, vamos con el último de los versículos bíblicos. Hechos capítulo 5, versículos 25 al 32. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo:
¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bien, la cuestión era que estaban los apóstoles predicando y de repente fueron llamados la atención y los pusieron en la cárcel para que no predicasen más. Les dieron estrictamente la orden de que no lo hagan. Y Dios hizo un milagro, les abrió la cárcel, salieron y estaban predicando y se quedaron. Entonces los mandaron a llamar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y le dijeron, no le hemos dicho específicamente que no prediquen más en ese nombre y ahora me están alborotando todo. ¿Cuál fue la respuesta? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos, como hijos de Dios, obedecer toda ley que no contravenga la ley de Dios. Si tengo que poner en una balanza lo que dice Dios y las leyes humanas, no puedo dejar lo que dice Dios por una ley humana. Las leyes humanas buenas jamás irán en contra de la palabra de Dios. Las leyes humanas perversas seguramente irán en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? ¿A quién me tengo que sujetar? A Dios. Y vamos a ese confrontamiento. Cada Carlos, vez más. Vamos. Cada vez más, y tenemos que entenderlo, y tenemos que prepararnos, y tenemos que asumirlo. Porque ese es nuestro fin. Esto es lo que había para compartir en esta mañana. Bueno, queridos amigos de Radio y Televisión Solidaria, espero que hayan disfrutado, pero sobre todo hayan recibido nueva luz. Una cosa son los gobernantes, otra cosa es la palabra de Dios. Ningún hijo de Dios podemos callar lo que es sucio, injusto, pecado, maldad. No somos perfectos, no somos jueces de nadie, pero sí como nacidos de nuevo nos debemos la obediencia a la palabra. Y la palabra habla claramente que hay que denunciar la maldad y hay que denunciar la verdad, porque solamente un país, una generación, una sociedad, una persona es libre si conoce la verdad. Escrito está, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias. Un placer. Por toda tu palabra, Carlos, gracias. La palabra de Dios, la mía. Ya, pero has colaborado de una forma tremenda. Y a ustedes gracias por estar ahí. Esperamos que en la próxima tertulia también disfruten con nosotros, síganos y que Dios les bendiga grandemente.